Y eso da miedo, porque es más fácil quedarse en el pensamiento de es que si yo lo hiciera tuviera éxito. O sea, como que el éxito está garantizado en tu mente antes de actuar. Pero ellos no quieren que tú avances. Dice como que porque normalmente las personas no quieren que tú avances a esa realidad que tú quieres tener. Y la gente empieza a juzgarte o a decirte como ay, que ya no eres la misma persona, estás cambiado, porque tú les sirves a ellos como espejo de donde ellos están y de que sus excusas probablemente son eso, excusas. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Mi Momento, Nuestro Momento. Imagina qué es eso de mi momento, nuestro momento. No sé si a ustedes también les pasa, amiga, pero yo necesito mi espacio. Ahora que soy mamá, lo necesito aún más. Necesito estar a solas con mi pensamiento y muchas veces, la mayoría de las veces, últimamente lo que he estado haciendo es que veo un podcast, veo un video que me llame la atención, algo fresco o algo que me ponga a pensar, ¿será o no será? De pareja, de familia, superación personal, de mi trabajo, de lo que sea, depende del mood en el que esté. Un día, estando en esto de mi momento, hace como 2 semanas atrás, yo dije, y tengo rato queriendo hacer algo diferente en donde yo pueda expresarme, en donde no nada más esté hablando puntualmente de tips de belleza, sino que simplemente conversemos como lo que somos aquí, amigas. Yo vengo y le digo a Samir, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea de una sección nueva para YouTube y me emocioné demasiado, en verdad me lo estaba imaginando y no tenía el nombre de Mi Momento, era como, no sé, otra cosa, como arreglémonos juntas, no sé, era otro nombre que ya ni me acuerdo, imagínense lo relevante que era. Y Samir me dice, me parece espectacular, o sea, en verdad me parece muy chévere. Yo me quedé como, o sea, como que de entrada no me dijo nada, así como que bueno, no sé, me dice, de verdad me parece espectacular, pero te sugiero otro nombre. Y yo le digo, a ver, ¿cuál? Y él me dice, Mi Momento. Y yo le digo, ¿y eso por qué? Porque tú, claro, de esto yo no era consciente en ese momento. Entonces viene y me dice, porque tú cada vez que te estás haciendo mascarillas, que cuando no se las grabo, cuando no es para grabarles, porque yo todas las mascarillas que les grabo es porque las tuve que haber probado innumerables veces y todos los productos que les muestro porque los he probado innumerables veces en mi momento, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces Samir me dice, André, ¿por qué no le llamas Mi Momento? Porque tú cada vez que estás haciendo eso, que estás en tus mascarillas, que te estás agregando un aceite en el cabello, que te estás maquillando, tú dices, ay, es que necesito mi momento. Y yo dije, me encanta. Entonces tengo semanas postergando. Hoy fue un día que dispuse para grabar mis videos regulares de YouTube y dije, voy a grabar 2 videos de una vez hoy. Estaba ordenando todas mis ideas y me dije, ¿sabes qué? Es momento de grabar Mi Momento y que ustedes también me propongan temas. Yo, por ejemplo, hoy traigo sobre la mesa el tema de eso, procrastinación. Miren, la mente es tan poderosa que yo hoy en la mañana cuando dije, ¿sabes qué, Andreina? Ya, hoy es el día de comenzar la sección Mi Momento. Creo que estaba luchando mucho con mi propia resistencia. Yo le digo resistencia a como ese pensamiento intrusivo que viene y te dice, no, pero es que tienes que hacer tal, no, pero es que tienes que hacer lo otro, no, pero es que aprovecha y haz esto, y siempre te sale una urgencia por la cual dejas de hacer y sigues postergando eso que quieres hacer. Una vez yo estaba hablando de eso con mi terapeuta, ella me dice que es real lo de el miedo al éxito, y me puso un ejemplo de una persona que se creía que pintaba muy bien, es lo que yo más o menos recuerdo porque fue hace más o menos, una persona que creía que pintaba muy bien, que tenía muchas habilidades y tenía el caballete, o sea, pintar, y tenía el caballete ahí, no, que mañana pinto, no, pero es que si yo pintara, cuando yo me disponga a pintar, es que yo sé que eso va a ser un éxito, yo sé, pero es que no he tenido el tiempo, pero es que no he tenido tal, entonces al final te vas creando una historia detrás para no arrancar. Pero realmente es por 2 razones. Una, miedo al éxito, porque realmente el éxito da miedo porque sales de tu zona de confort. Y otra, porque es ponerte a prueba si realmente eso va a gustar o no. Es más fácil quedarte en el pensamiento de sí, yo sé que eso es algo que les va a encantar. Pero ¿y si no? Probablemente este video no lo vea nadie. A lo mejor no les gusta a muchas de ustedes. A lo mejor no es lo que yo espero. Y eso da miedo, porque es más fácil quedarse en el pensamiento de es que si yo lo hiciera
quisiera tuviera éxito. O sea, como que el éxito está garantizado en tu mente antes de actuar, pero realmente no actúas porque no quieres a lo mejor encontrarte con la verdad de que eso no es tan exitoso como tú creías que era. Por ejemplo, yo hoy que estoy grabando esto por primera vez, en realidad pasé como 3 horas poniendo la cámara, la luz y todo eso aquí en mi vanity. O sea, dije, no quiero hacer no tengo tantas expectativas, no quiero hacer un background espectacular. Es literal donde yo me siento a maquillarme porque quiero estar en ese momento real, orgánico, como si yo lo haría sin estar hablándole a la cámara. Y mi energía está puesta en vencer mi resistencia. Volviendo al tema de lo de la resistencia, fíjense que me atrasé con el almuerzo y justamente haciendo el almuerzo, amiga, ¿puedes creer que me corté? Me rebané el dedo rayando queso. Ya mi tiempo en terapia, en psicoanálisis, sé que probablemente ese es mi propio inconsciente saboteándome, ¿sabes? Es como para encontrar una excusa. No sé si a ustedes les ha pasado que tienes planificado hacer, no sé, el megaproyecto que tienes rato aplazándolo y aplazándolo y aplazándolo, y parece como si el universo conspiró para que tú ese día no lo hicieras. En este caso es como para que, como una excusa de, ay, ¿y cómo voy a comenzar mi sección de mi momento donde me voy a maquillar, donde voy a estar mostrando mis manos? Mi versión anterior probablemente lo hubiese pensado así, donde voy a estar mostrando mis manos con una curita. O sea, por favor, hello, se va a ver horrible. No, amiga, dije, mira, ¿vas a grabar ese video con la cortada o no? Pero es que así, yo lo juro que fue así. Yo me corté, como que la broma de ouch, no sé qué, agüita, la curita y tal, y me quedé pensando, ay, yo voy a comenzar hoy a grabar, yo tengo pendiente para grabar hoy YouTube, y voy a comenzar justo hoy, que voy a comenzar mi momento, vengo yo y plum, me corto, qué tonta, ¿será que lo hago la próxima semana? Y ahí hice como, ya va, Andreina, usted va a comenzar hoy mi momento, con curita y lo que sea, usted va a comenzar hoy mi momento. Y de verdad, amiga, o sea, todo este rato que tengo poniendo la cámara, que no la conseguía, que no la cuadraba, bueno, pero aquí estamos, cumpliendo con nuestro cometido del día de hoy, que la verdad es que, como les digo, creo que ese es el nuevo lema de mi vida: accionar, 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 no dejar que mi inconsciente me domine, porque muchas veces eso es mi inconsciente, que le tiene miedo a las cosas, porque todos le tenemos miedo a cosas que ni siquiera somos conscientes que le tenemos miedo. Yo en mi caso todavía estoy trabajando en ello, sigo en terapia viendo. Para mí la terapia, que por cierto, agregamos paréntesis aquí porque la mencioné, ya va, espérense, corrector, porque la mencioné, me parece súper chévere, porque para mí ha sido un acompañamiento de eso, de ser más consciente, porque como yo hago psicoanálisis, el psicoanálisis trata de eso, de traer el inconsciente a flote y pues reeditarlo. Esta dinámica es parte de eso, porque yo les voy a ser completamente honesta. La belleza para mí es parte de mi vida. Soy venezolana y aunque suena cliché, la verdad es que en Venezuela la belleza es algo muy importante. Además de eso, vengo de una familia de mujeres, o sea, en mi hogar de mis padres, 3 mujeres. Entonces siempre, y mi mamá es una mujer muy, muy coqueta. La belleza, además de socialmente, de que crecí con eso, en mi casa también estaba muy arraigado. Y para mí eso es parte de mi personalidad. O sea, en verdad, a mí me empodera la belleza, me hace sentir bien. Pero, como yo siempre les digo a ustedes, me he dado cuenta, y la verdad es que lo he percibido mucho, que la belleza, y lo he comprobado, en realidad es de adentro hacia afuera, aunque suene cliché. Para muestra un botón, la menstruación. ¿Ustedes no les pasa? Por ejemplo, a mí me pasa full. Hay momentos del mes en donde tú te sientes guapísima, 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 y es ese momento que tenemos el ángel, yo le digo el ángel selfie, o sea, como que todo lo que te pones, te tomas una foto, te sientes fabulosa, sientes que estás radiante, ese momento en el que la gente te dice, ay, pero qué linda estás. Y en realidad estás igual que 15 días atrás. Muy probablemente, pero pues estás en ese momento del mes en donde te sientes más linda porque las hormonas influyen, y como te sientes más bonita, eso se exterioriza, entonces te ves más bonita, o sea, pero en realidad es por lo que irradias. Yo sí creo mucho que la belleza viene desde adentro, esos momentos en los que estamos enhuecadas, que nada sale bien, que estamos tristes, que
estamos estresadas. Definitivamente no son los momentos en donde nos sentimos más lindas, y eso es precisamente porque no estamos lindas desde adentro. Entonces yo quiero que este espacio sea también para eso, para fomentar esa belleza interior, pues para ser orgánicas, para hablar de cosas que capaz suelen ser demasiado tabú en muchos momentos, que a lo mejor yo hablaría con mis amigas personales, pero que no los hablo en la cámara porque no va con la línea, no va con los videos, no va con esto, no va con lo otro. Quiero que, amiga, esto es un lugar para, esto es nuestro momento, esto es de verdad nuestro momento. Y otra cosa que me impulsó muchísimo a finalmente hacerlo, tengo como 2 semanas que vi un video que me gustó mucho. Como les digo, cada vez que estoy en mi momento me veo un video de algo, pues, o de algo que me sume de acuerdo a la situación en la que estoy en ese momento. Y en este caso fue una muchacha que estaba hablando, me voy a poner muy profunda, pero de eso se trata este espacio. La muchacha estaba hablando de los saltos cuánticos. A mí me encanta, amiga, eso de la manifestación y todo eso, pero también con conciencia. No es como que, ay, yo me digo todos los días, quiero esto, y ¡pum!, aparece mágicamente. Aunque sí, porque sí tiene su cuota de, yo siento que tiene como su cuota de misticismo, pero también hay que trabajar por ello, etcétera, etcétera. Lo cierto es, cuento largo corto, la muchacha estaba hablando en el video como que el video se trataba de cómo dar los saltos cuánticos, algo así, como finalmente dar, y yo, para verlo, que a mí me llama la atención todas esas cosas. Y lo empiezo a ver, y la verdad lo que ella dice, aunque suena como medio loquera, le consigo mucho sentido, porque ella explica como que si hubiese varias realidades. Entonces, imagínate que esta versión de ti, Maína, hoy aquí con ustedes, es una versión, es una línea. Algo así como ustedes han visto la película Interestelar. Bueno, la que lo hayan visto probablemente lo vayan a entender mejor. Tu versión, mi versión, la que habita en este espacio, está aquí. Pero al mismo tiempo hay, ya va que se me va a caer la luz. Maína 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que yo estoy ahorita en la 7. Es una suposición. Ella dice que todas estas versiones de mí habitan y existen en diferentes líneas de tiempo, porque el tiempo es una ilusión. Eso es lo que ella estaba diciendo en el video. Entonces yo, cuéntame más. Entonces ella dice, ok, realmente, ¿cómo se da este salto cuántico de ser la versión de ti que tú realmente quieres ser? Y básicamente es lo que ella dice: cuando manifiestas, no manifiestes desde la creación. O sea, como de que crear desde cero, sino de que tú manifiestes sabiendo que eso ya existe y que tú simplemente vas a ocupar el lugar de esa versión de ti. A mí eso me hizo como, ¿cómo tú compruebas? O sea, como que yo digo, ay, ¿cómo yo sé que esa versión existe? Muy loco lo que estoy diciendo. Le conseguí mucho sentido, y la verdad es que desde que estoy aplicando esas acciones sí siento que hay cosas bastante que han ido cambiando para bien. Y entonces ella dice, lo que comprueba que esa versión existe es el simple hecho de que tú desees esa versión. Y yo dije, es verdad. Luego lo estaba conversando con Samir y pues le dije, mira, tienes que ver este video, y le puse el video. Si lo quieren ver, díganme, yo se lo dejo abajo en la caja de descripción o en los comentarios, porque la verdad me pareció súper chévere. No conozco a la muchacha, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Tendría que buscar el video en mi historial. Me pareció así random porque tenía que verlo y lo vi. Me pareció súper interesante. Yo le digo a Samir como que qué loco eso, ¿verdad? De que es la prueba de que esa versión de ti existe, es que el simple hecho que tú lo desees. Y él me dijo algo que yo no me había planteado. Él dijo, claro, es que tiene razón, porque por ejemplo a mi esposo no le gusta, él no es una persona rumbera que desea estar en una discoteca, que quiere salir con amigos hasta el amanecer. Eso no son sus deseos. Entonces él me dice, es que por ejemplo, yo en este momento que estoy aquí contigo conversando de esto es lo que deseo, pero a lo mejor hay otro hombre que siente deseo y quisiera estar más bien, en vez de estar aquí con ustedes, con mi familia, o sea, conmigo y con Nizar, quisiera estar en una fiesta, tomando, amaneciendo. Él dice, yo eso no lo quiero. Entonces, por ende, a lo mejor eso no es una de las versiones de él. ¿Sí me estoy dando a entender? Y dije,
podría ser. Entonces ella dice que básicamente esa versión de ti existe por el simple hecho de tú querer ser esa versión. O sea, como que ese llamado, esa incomodidad que tú tienes ahora de querer ser diferente o querer estar en un lugar distinto al que estás hoy, es la garantía, es la prueba de que esa versión tuya existe. Tú dices como que, ajá, ok, todo muy chévere, todo suena muy lindo, pero entonces ¿cómo llego ahí? Según lo que ella propone, básicamente partiendo del principio que no tienes que crear esa realidad, porque esa realidad ya existe. Es como si te tuvieses que adueñar de esa realidad. ¿Y cómo te adueñas de esa realidad? Pues viviéndola, tomando las decisiones que tomaría esa versión de ti. Sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé. Claro, eso es muy fácil decirlo, pero es que la verdad es que yo no puedo tomar las decisiones que quisiera tomar. No tengo las posibilidades, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, y me obliga a tomar las decisiones que tomo hoy. Porque yo también pensé en eso, o sea, yo dije como que, ajá, pero eso es muy fácil decirlo. Obvio, yo quisiera tomar un millón de decisiones distintas, pero me toca tomar las decisiones que tomo hoy en día. Pero después, o sea, porque me quedé pensando la broma días y días y días y días y días. Dije, claro, eso es muy chévere, así cualquiera graba un video en cualquier momento, cuando tienes ayuda en la casa. Yo, por ejemplo, no la tengo. En este momento que les estoy grabando esto es porque Samir está con Isabel. Entonces tú puedes decir, bueno, claro, pero es que yo, no sé, soy mamá soltera, no sé qué, no tengo la ayuda de eso. Pero es que la verdad, amiga, es que siempre hay un momento. Porque, por ejemplo, hoy está Samir con Isar, pero yo la mayoría de los videos que les grabo a ustedes y las cosas por Instagram y todo eso es cuando Nisar está durmiendo. Me paro más temprano, me quedo hasta más tarde o aprovecho la siesta. O sea, en realidad, como dice el dicho, el que quiere puede. O sea, uno se las ingenia, uno busca la manera, es que de verdad es mucho más fácil decir no puedo no tengo esto y por eso no puedo. En realidad esa es la versión fácil, y lo que ella dice es que estas excusas son las que te mantienen atado a esa versión que eres hoy en día que no quisieras ser. Ella pone un ejemplo que me parece muy chévere, que cuando ella estaba en su trabajo y ella comenzó a crear contenido, todos en su trabajo, el que ella tenía otro trabajo, pues que no vivía de las redes, pero que ella cuando estudió y todo esto de la física cuántica y entendió esto, pues ella dijo, yo voy a comenzar a actuar como la persona que quiero ser y hacer las cosas que tengo que hacer. Ella tenía otro trabajo y en sus tiempos libres, en los momentos que tenía, creaba contenido y así. Entonces sus compañeros de trabajo, su alrededor y todo empezaron a decirle que, ay, mira, esta hora se cree tal y esta hora que no sé qué, ay, que es una tonta que se la cree. O sea, ¿saben? Espichándole el globo. Yo le digo a eso, que te espichan el globo. Tú vienes con tu globo bien llenito, emocionado y te hacen... Eso le parecía una tontería, porque dice, cuando ya tú estás en ese proceso, que estás dando ese salto, te parece, ella pone la analogía, es cuando a ti te deja de importar. Pero es que, entonces ahí viene mi pensamiento pesimista. Ay, sí, pero es que o sea, eso es muy fácil decir que no te importe, pero a mí obviamente que me importa la opinión de mi esposo, me importa la opinión de mi familia, me importa que me digan esto, o sea, es muy fácil decirlo, pero es difícil asimilar. Y ella pone el ejemplo, eso es como que se activen y te digan, por ejemplo, yo que soy rubia, qué horrible se te ve el pelo negro. Es algo que no me va a afectar, porque para mí la otra persona está completamente chiflada porque yo no tengo el pelo negro. Eso que me está diciendo esa persona no existe en mí. Entonces, ¿cómo yo me voy a molestar si yo tengo el pelo rubio y esa persona me está diciendo que horrible mi pelo negro? Cuando tú realmente no te sientes ni un poquitico identificado con esos insultos, malas palabras, malas vibras que te pueden decir y que te quieran herir de otras personas, como no te sientes ni un poquito identificado y sabes que eso no eres tú, o sea, por ejemplo, si te dicen, ay, qué ridícula, se la está creyendo de tal, o ay, ahora ella está haciendo esto por esto, etc, 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 etc. Si tú no te sientes ni un poquito, pero ni lo más mínimo identificado con eso, te resbala, porque sabes desde lo más profundo que esa persona está diciendo lo que era. O sea, yo no tengo el pelo negro, ¿cómo esa persona le va a molestar un pelo negro que yo no tengo? O sea, de verdad tiene que estar completamente loca para que le moleste mi pelo negro si yo no tengo el pelo negro. Entonces, cuando ella dice eso, yo dije, tiene razón, porque me ha pasado con otras situaciones en mi vida. Por ejemplo, tengo ya muchos años creando contenido aquí en las redes y evidentemente hay 1.000.000 de comentarios que me llegan todos los días, y la verdad es que como la gran mayoría viene
son comentarios que no tienen nada que ver, cuando son negativos, por supuesto, como no tienen nada que ver conmigo, no sé, no son reales, no tienen ni un poquito que ver con mi realidad, no me molestan en lo más mínimo. Es que se los juro que no me molestan, no me hacen ruido, no me dan risa, o digo la gente está muy loca, cualquier cosa, pero en verdad no me molesta. Lo mismo mi vida personal, también con los mismos comentarios aquí en las redes sociales, hasta aquí en las redes sociales y los comentarios, cuando realmente no te sientes identificada, no te importa, y eso es demasiado real. Pero tus pensamientos inconscientes te llevan a este tipo de cosas que tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso con la manifestación? Porque esto es un saboteo que nos hacemos nosotras mismas, porque normalmente para llevarte obviamente a lo que conoces, a la versión que conoces de ti, a lo seguro, porque en realidad esa versión que quieres ser en este momento no lo eres, y eso desconocido da nervios. Por ahí está Nizar. Entonces eso desconocido da nervios, amiga, o sea, porque es una versión que tú no conoces y tú dices, bueno, pero es que obviamente yo prefiero ser esa versión, no me interesa, hago lo que sea. Pero es que son las decisiones día con día distintas que tienes que tomar, que te llevan a esa versión de ti que tú quieres ser. Entonces ahora, en cada momento de mí, como hoy, que me pasan ese tipo de cosas, como esto, no podía grabar. ¿Qué haría mi versión en esta situación? Esa versión de mí que yo quiero ser, que quiero mejorar estos aspectos, donde quiero estar, donde me veo, ¿qué decisión tomaría en este momento? Pues bueno, la máquina de ese momento y de este momento, que es el espacio que estamos creando, va y graba su video cortada a las 6 de la tarde, casi 6 de la tarde, que voy apurada, pero lo hace con las luces como están puestas ahorita y como lo tiene que hacer, lo hace. Y otra cosa, amiga, que a mí me ha funcionado muchísimo para vencer esta resistencia, o sea, esa resistencia que es esos pensamientos, por ejemplo, de los momentos que yo creo que más nos llegan a todas y que están ahí. El ejemplo más simple es cuando estás haciendo ejercicio, estás haciendo abdominal, por ejemplo, y vas por el número 20 y tú tenías planificado 25, entonces vas ahí 18, 19, entonces tu mente empieza como que, pero hago 20, ¿qué tanto? No importa los 25, entonces esa es la resistencia que te está llevando a hacer menos de lo que ya tú tenías planificado. O por ejemplo, en la mañana ya tú tenías planificado despertarte a las 6 de la mañana porque ibas a hacer ejercicio, apagaste la alarma y tu mente empieza a maquinar un futuro ideal y perfecto donde todo te da tiempo, y dices, no importa, media hora más igualito, mira, me paro, hago el café, tengo ya el desayuno prácticamente listo, entonces comienzo a hacer ejercicio en 15 minutos estoy lista, y hago ejercicio unos 30 minutos, hago una clase rápida y todo me da tiempo y todo es perfecto y todo te dio tiempo, y de repente te despiertas, o sea, haces el café, desayunas y todo lo que ibas a hacer, y te das cuenta que no duraste 15 minutos, duraste 30, 40 minutos, y resulta que te llegó la hora en que te tenías que ir al trabajo o a la universidad, o te tocó hacer la diligencia que tenías que hacer, y todo tu día fue como una bola de nieve, tropezándose, y terminas el día como que, ay, qué día, y entonces luego vas en el carro, había tráfico, dices, no puede ser, el universo conspira en mi contra. No, mi amor, el universo no conspira en tu contra, es que la resistencia te hizo regresar a ese punto que conoce, a esa normalidad que tienes hoy en día, justo en el momento que pospusiste tu alarma. Y son esas decisiones que parecen tontas, que parecen lo más sencilla del mundo, pero desde ese momento en el que estás procrastinando para pararte a hacer ejercicio en vez de a las 6 que lo tenías planificado, y te terminaste parando a las 6:30, 7, porque en tu mente tu resistencia te jugó una mala pasada y sentiste que todo te iba a dar tiempo perfecto, en ese momento tomaste la decisión para que todo tu día saliera como terminó saliendo. Esas son las pequeñas decisiones que te hacen tomar bien o mal la resistencia. Entonces, lo que les iba a decir era que ponerle nombre a la resistencia. Me reservo el nombre de mi resistencia porque es algo muy personal, pero ponle un nombre. Yo, por ejemplo, le puse un nombre de una persona que yo no conozco, o sea, para no hacerle esa similitud, pues para no tenerle cara. Entonces tú le pones ese nombre, por ejemplo, Juana.
Tu resistencia se llama Juan. Entonces, cada vez que tengas ese pensamiento, esto me lo recomendó un amigo hace muchísimo tiempo hablando de estos temas y a mí me encantó. De hecho, esta persona que me lo dijo es un amigo que es muy católico. Como él es muy católico, asiste mucho a la iglesia, a los grupos de la iglesia y todo esto, él tiene un guía espiritual, uno de los padres es su guía espiritual. Y esto él lo conversa mucho con su guía espiritual y me dio este consejo que se lo había dado su guía espiritual. Y le dijo esto: ponle nombre a tu resistencia para que cada vez estés en ese momento luchando con tu resistencia, usted viene y dice: mira, Juana, yo me voy a parar a las 6 de la mañana porque ya yo tenía planificado pararme a las 6 de la mañana, Juana. Entonces deja el fastidio. Parezco una loca con lo que estoy diciendo, pero amiga, funciona. Deja el fastidio, Juana, y yo me voy a parar, no me vas a ganar esta vez. Y usted se para, amiga. Usted se para y hace lo que tenga que hacer. Te aseguro que lo más difícil es tomar la decisión. Ya después de que estés despierta, que estés tomándote el café, que estés tranquila en tus tiempos, que no estás corriendo, eso va a cambiar tu día por completo. Yo, por lo menos, si les soy honesta, mi resistencia comienza en la noche. Yo todas las noches lucho con mi resistencia por no quedarme en el teléfono hasta las 12, 1 de la mañana viendo las redes sociales. A partir de ahí comienza mi resistencia. Ahorita de verdad es un trabajo que estoy haciendo muy consciente de acostarme temprano y soltar el teléfono. Me cuesta barbaridad. Es que estaba tan grave que llegaba al punto de que ya cuando estábamos en la cama, estaba con mi esposo ya para dormir, él se quedaba dormido y yo debajo de la cobija, con el volumen al mínimo, que solamente yo lo escuchara dentro de la cobija, viendo las redes sociales. Y a veces Samir se paraba a la 1 de la mañana como que: André, ¿estás despierta? Y yo sí, ya me voy a acostar a dormir. Y él, que me conoce, porque aparte a mí no dormir me pone de mal humor y aparte hace que no rinda, no sé, me siento terrible, no me gusta. Mira, acuéstate. Yo, ay, ya va, es que lo que me digo, porque me sigue pasando, o sea, pero ahora cada vez es menos. Cónchale, es que yo todo el día me la paso haciendo cosas, todo el día estoy entre el trabajo, con el bebé, haciendo cosas en la casa, que de verdad ese momento en la noche, ay, es el momento en el que yo me desconecto, es el momento en el que quiero ver el teléfono un ratico, reírme, agarrar el teléfono y hacer, no sé, ocio. Eso es lo que pasa por mi mente en ese momento, pero esa es mi resistencia saboteándome, porque en la versión que estoy siendo y en donde me estoy elevando, eso no sería un problema. O sea, y la cantidad de cosas de que hago en el día y que no tener tiempo, etcétera, eso no existiría. Empezando por el principio, eso no existiría. Entonces, desde ese momento, en la noche, yo comienzo a luchar con mi resistencia. Pero cuando yo logro, amiga, vencer mi resistencia de la noche, noto la diferencia al día siguiente, pero es que es impresionante. Entonces yo sé que por ahí comienza mi resistencia. La segunda, obviamente, al pararme. No les voy a mentir, soy una persona que le gusta dormir. Esa es mi mayor resistencia. Me encanta dormir, disfruto dormir, me fascina dormir, pero en mi versión eso no va a ser un problema. Por ahora yo estoy viviendo bajo las decisiones que tiene que tomar mi versión para llegar al lugar, para poder hacer ese salto cuántico. Pues yo tengo que tomar las decisiones correctas y luchar con mi resistencia y vencerla. Cuantas más veces la venzas, amiga, que otra cosa que ella dice en el video y siento que es demasiado importante, uno de los mayores retos. Yo todavía sigo trabajando en eso porque no es fácil, es muy difícil. No nada más aparte de cambiar de mentalidad, de las decisiones que tienes que tomar. Obviamente, aparte de que no te afecte las críticas, de tomar las decisiones correctas, de vencer tu resistencia, de accionar como la versión que ya eres, que sepas que ya eres. No es que tienes que crear una realidad. Eso, ella hace mucho énfasis en eso. Entiende que no es que estás creando una nueva realidad. Esa realidad ya existe. Lo que estás es apropiándote de esa versión de ti. Ella dice algo que me pareció muy duro y al mismo tiempo muy real. Cuando estoy haciéndome las pestañas, duro como media hora haciéndome las pestañas, porque para mí es una parte bastante importante que se me vean las pestañas así como de muñeca. Me fascina. Que, por cierto, paréntesis, todo lo que estoy usando
explicando, porque como esto no es un video tutorial, es nuestro momento, y en nuestro momento usamos productos que a lo mejor ustedes quieren saber cuáles son, qué fue lo que usé y todo eso. Yo se los voy a dejar todo lo que yo consiga disponible, porque hay cosas que tengo desde hace demasiado tiempo, como la sombrita esta de brillanticos que amo, no sé si todavía existirá, es viejísima. Yo se los voy a dejar abajo en la caja de descripción, por supuesto. Me voy a hacer la boca de una vez para entrar en ese tema. Esa parte siento que resonó mucho conmigo. Denme un chancecito aquí rapidito, que no voy a poder hablar mientras me hago la boca, porque esta parte es crucial. Voy a prender la rizadora. Vamos a empezar a hacernos el cabello. Ya el maquillaje está listo. Sencillo, pero con el brillito en los ojos hace bastante diferencia. Ella habla de las personas con las que te rodeas, las que están en tu vida. Ella dice que es obviamente una parte muy difícil de nosotros de soltar. Básicamente, por lo que ella dice, es como que si esas personas que están en tu vida que te generan atraso, bien sea personas que tú quieres mucho, que están en tu entorno muy cercano, es muy difícil dejarlas ir, o es muy difícil, no necesariamente cuando no podemos dejarlas ir, porque vamos a suponer que es un familiar, una persona que evidentemente no puedes dejar ir. Cuando no haces como esa separación, ese límite de forma consciente con esa persona, no vas a dar ese salto cuántico, porque esas personas, así como están como en esa dimensión, por así decirlo, por una razón, pero también te mantienen a ti ahí. Entonces es muy duro soltarlos, porque tanto como genera tristeza, dolor, te sientes como que estás abandonándolos, da miedo el éxito. Y ella habla de por qué esas personas, porque muchas veces esas personas que te mantienen atado a esa realidad, o sea, de forma energética, no de que te mantengan ahí físicamente, bueno, aunque puede ser, pues, pero de forma energética, en esa realidad que tú no quieres ser, también es porque ellos no quieren que tú avances. Dice como que porque normalmente las personas no quieren que tú avances a esa realidad que tú quieres tener, y la gente empieza a juzgarte o a decirte como ay, que ya no eres la misma persona, estás cambiado, porque tú les sirves a ellos como espejo de donde ellos están, y de que sus excusas probablemente son eso, excusas. Entonces tú te vuelves la referente de tu familia, de tus amigos, que les recuerda a ellos de lo que están dejando de hacer, o de que todas esas excusas, por ejemplo, si no sé, si es un hermano, un amigo o alguien que trabaja contigo, y vamos a suponer que es alguien que trabaja contigo, tienen el mismo horario de trabajo, tienen las mismas responsabilidades, hacen lo mismo, por así decirlo, pero entonces luego tú, en lo que sales del trabajo y teniendo responsabilidades parecidas a la de la otra persona, tú tomas la decisión, vences a tu resistencia y haces las cosas diferentes, y eso te empieza a traer resultados diferentes. Tú te conviertes en el espejo para esta persona que le dice mira, como que no es tan cierto que no tienes tiempo. ¿Me explico? Y es duro, porque en el proceso, les digo porque a mí me ha pasado, en el proceso hay personas que se alejan de ti, y me parece que es algo hasta natural. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que hay amigos que quiero mucho y que los sigo queriendo muchísimo, pero que por alguna razón, sin ninguna pelea, sin nada muy puntual, esa relación se empieza como a deteriorar, como si fuera una planta que dejas de regar y se seca. No es que probablemente no esté esa amistad, pero simplemente en este momento o en esta versión que tú deseas ser, o que empiezas a tomar las decisiones para hacer, esas personas se alejan de ti. Muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado, que la mayoría de las veces esas personas salen de mi vida como quien las quita de mi vida sin yo planificarlo, o sea, sin yo hacer nada y sin que esas personas me hagan nada a mí. Simplemente como que se hace demasiado difícil coordinar para verse. Parece que el universo conspira para que tú no estés con esa persona, pero también es porque tú te estás volviendo espejo para esa persona. A mí me pasó hace mucho tiempo con una persona que es casi familia. Esta persona tenía el proyecto, yo estaba en YouTube, tenía ya rato en YouTube, y esta persona siempre que me veía, y esta persona la quiero, la amo, la adoro, y sigue siendo parte de mi vida, pero ya como que no con esa misma frecuencia y ya no nos vemos
casi pues. Pero esa persona cada vez que nos veíamos me hablaba de sus proyectos y de lo que quería hacer en YouTube, en las redes sociales, y me pedía consejo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y yo dale, yo te ayudo. Yo siempre he sido muy así, como que dale, yo te ayudo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Cosa que he ido cambiando porque por esto que les estoy diciendo. Entendí que puede ser una presión para los demás, o sea, de que yo me pongo, dale, sí, claro, no, es que yo no puedo porque el trabajo no me deja, y yo me pongo, no, pero ¿cómo que no vas a poder? Mira, yo cuando comencé el canal, yo también tenía un trabajo, yo lo hacía en las noches y a veces no, me tocó momentos en los que no dormí o me paraba más temprano para hacerlo. Entonces, obviamente, ahora que soy consciente de eso, a la gente no le gusta que tú les derrumbes sus razones por las cuales no están en el lugar que ellos te dicen que quisieran estar. Entonces yo me ponía con esta persona mucho a, tú puedes, yo te ayudo, cuando quieras vienes cuando yo esté editando y ves cómo yo edito. O sea, imagínense lo que daba, pues eso es algo que ahora yo lo veo, ya no lo hago por prácticamente nadie, pues, de que ven para que te metas tú conmigo en mi computadora y veas como yo hago todo. O sea, era así pues. Y esta persona, sí, dale, vamos a hacerlo, y nunca lo hacía. Y cada vez que yo me ponía así, venía a mí, me pedía la ayuda. Yo, no, hombre, jarabe de lengua por 2 horas, y dale, y mira, y esta idea, y vamos a hacerlo esto, y vamos a hacer lo otro, y yo te ayudo, dale que tú puedes. Después se desaparecía y yo decía, qué perdido, o sea, ¿por qué se desapareció? Qué raro, si yo no le he hecho nada. O sea, como que, ya cada vez que coincidíamos era muy raro, o ya empezó a hacer cada vez con más espacio, pero esa persona no me hizo nada a mí ni yo le hice nada a ella. Después, ahora que soy mucho más consciente, digo, claro, lo que pasa es que es muy difícil salir de la zona de confort, y yo representaba para esta persona ese reflejo, esa persona que no le compraba las excusas, esa persona que cada vez que me decía que no puede, que dale, y en vez de yo decirle, porque era lo que probablemente esa persona quería escuchar en ese momento, sí, claro, es que no puede, yo sé que tú si quisieras, tú si pudieras, lo hicieras. Yo, no, ¿cómo que no vas a poder? Claro que puedes. Y eso me pasó con esta persona en particular. Le estoy poniendo un ejemplo de varios de los que me han pasado. Y esta persona hoy día, pues, la quiero muchísimo, esa persona. Me di cuenta que no pasa nada, simplemente esa persona no está alineada su versión con mi versión hoy en día. A lo mejor más adelante esta persona cae en cuenta, ve lo que le puede servir mi persona como tal, o sea, de servir, de servicio, todo lo que le pueda ayudar y todo eso, y probablemente ahí sí congeniemos, pero en este momento no, porque esa persona está en su zona cómoda, esa persona quiere estar con personas que le digan que es chévere lo que está haciendo, que es chévere quedarse hasta las 3 de la mañana despierta para no cumplir sus metas que dice que quiere. Y entonces esas personas hay que dejarlas ir y entender que no es tu culpa, cada persona tiene su proceso, y que tú también de cierta manera frustras tus propios procesos y tu salto cuántico en el momento que decides quedarte ahí con esa persona, en el momento que decides quedarte como, entre comillas, salvador. Nadie es salvador de nadie, y que ni que tú pases 3.800, 500 horas y ayudes a las personas y le digas lo que tienes que hacer, lo que esa persona tiene que hacer, y mira, así se lo hagas, así se lo pagues, lo que sea. Cuando esa persona esté lista, ya, espérense que me voy a agregar el serum. Ahora me voy a poner como una leona. Pues sí, cuando esa persona esté lista, lo va a hacer. Y no lo va a hacer por ti ni por todo el jarabe de lengua que le des del mundo. Esa persona lo va a hacer cuando lo tenga que hacer, cuando sea su momento, y si es que lo tiene que hacer. Y a lo mejor para ti te parece que esa persona tiene que hacer eso, pero en realidad el destino y el propósito de esa persona está en otra cosa y no en lo que tú crees, porque tú le ves las cualidades, porque tú consideras que esa persona le va a ir bien haciendo eso. Eso es tu pensamiento, pero a lo mejor esa persona realmente no lo quiere hacer. Entonces tienes que soltarlo, y soltándolo también te ayudas a ti a elevarte a esa versión que
tienes que ser tú y que quieres ser tú. Entonces empieza a rodearte, es lo que yo estoy haciendo, de las personas que sí quieren estar conmigo, con mi versión, con la versión que soy hoy, en cómo estoy vibrando, que vibran conmigo, que tienen la misma energía, que están en este momento creativo, o sea, de todo. Esas son las personas que están cerca de mí en este momento. Y no quiere decir que esas personas que no lo están ahora no lo vayan a estar. A lo mejor estarán más adelante. Pero bueno, eso es otro video. Podemos hablar de eso, de las amistades que están, que no están, por qué no están. Propónganme abajo en los comentarios qué otro tema quieren o de qué hablamos, o cuéntenme sus historias y las ponemos aquí sobre la mesa. Me encantó compartir con ustedes mi momento, que ahora es nuestro momento. Las quiero muchísimo. Si llegaron hasta aquí, regálame un like si les gustó este tipo de video, de formato, que no sé cómo llamarle. Esto no es ni un podcast, no es un show, es nuestro momento. No sabemos si esto va a evolucionar, si se va a quedar aquí. Díganme si les gusta para seguirlo haciendo. Un día a lo mejor puedo invitar a alguna amiga. Tenemos temas de conversaciones diferentes. Bueno, da para todo, pero quiero saber si ustedes quieren ser parte de mi momento. Las quiero muchísimo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, compártelo y bueno, ya tú todo lo que sabes que tienes que... y activar la campanita, por supuesto, para que te llegue la notificación cada vez que suba video nuevo. Las quiero muchísimo. Ahora sí, a grabar un video de cabello, nuestro tema favorito. Las amo, las adoro. Chao, chao.